Ahora viene el capítulo que más llama la atención de ese trabajo, que es el capítulo de los mitos. Entonces, hay una serie de heterosemánticos que pueden traer confusiones, como nosotros hemos visto, pero no representan peligro a una lectura desatenta. Si se hace con más atención, se percibe que esos falsos amigos estaban ahí camuflados, ¿no? En caso de inmersión, son más frecuentes de lo que se puede imaginar. Y ellos pueden convertirse, sí, en situaciones cómicas. Lo bueno de las situaciones cómicas es que una vez a nivel oral que no se registra, también pueden quedarse registrados en la memoria del hablante que se equivocó, del interlocutor, y por lo tanto ya tenemos ahí un mínimo de 2 personas que aprendieron un falso amigo más y que no se olvidarán de esos posibles problemas, ¿no? Y eso puede pasar cuando se capta la idea general y también cuando se capta la idea, cuando se percibe el error. Algunos profesores e incluso autores cuestionan la importancia, la relevancia del estudio, de ese estudio de heterosemánticos, ¿no? Nosotros estamos seguros de que los heterosemánticos no son especialmente un peligro para la sociedad, pero son razón de investigación, razón de nuestra investigación, porque ellos formalizan la necesidad de sistematizar el estudio de lenguas tan similares. En un nivel de dominio del idioma, nosotros vemos que se puede facilitar cuando se tiene un buen repertorio léxico. Entonces, ¿qué tenemos? El peligro de ser presa de los falsos amigos es, pues, tanto mayor como menor es nuestro dominio de la lengua. Pero no se puede establecer una frontera definida para separar las semejanzas que son peligrosas de las que no lo son. Entonces, hay un número de vocabulario, acumular un número importante de vocabulario sería la solución final para los heterosemánticos, pues no. Al comparar esa cuestión semántica referentemente a lo que se estudia de gramática, se percibe que los lusófonos, los lusohablantes, llegan a niveles bastante altos de comprensión del español, de corrección gramatical y todo eso. También se puede afirmar que hay un circuito básico de comunicación que es entendido. Entonces, el emisor, receptor, mensaje y una comprensión bastante interesante. El proceso de lectura será satisfactorio en un nivel bastante elevado y hay trabajos de recepción de lectura de español para casos de brasileños, en que hay grados de comprensión bastante elevados. Sin embargo, en cuanto al campo de significación específica, lo que se observa es que incluso los hablantes de niveles más avanzados del idioma siguen con determinadas cuestiones que tardan a ser resueltas y que necesitan aclaraciones más precisas, y otro momento hay algunas que ni siquiera tienen aclaraciones. ¿Por qué? Porque no siempre se identifica el problema, no siempre se identifica que pasó por allí un falso amigo, ¿no? Entonces hay determinados heterosemánticos que aparecen mucho después de que el hablante ya haya ultrapasado la fase de iniciación a la lengua extranjera. Entonces, ¿por qué puede pasar? Sea por falta del uso de ese determinado vocabulario, o por utilizar un vocablo o un vocabulario alternativo más semejante al portugués. Y dentro de todo eso, un heterosemántico puede mantenerse desconocido por más tiempo, simplemente por no encontrar ocasión de uso. Pero en un determinado momento, sin aviso previo, él puede aparecer y tratar de causar el problema que no se era esperado.
El diccionario es un arma muy útil para ese proceso de lectura instrumental de un texto en lengua extranjera. Pero él no va a lograr abarcar esas especificaciones que traen los diccionarios bilingües, por ejemplo. Ese tema es una de las más complejas ilustraciones de la lógica socigiana de la arbitrariedad del signo lingüístico. El signo no va a corresponderse a un significado de una forma concreta. Más bien vamos a tener la asistematicidad de esa cuestión. El significado va cambiando a partir de las necesidades, a partir del grupo de hablantes, a partir de la variedad, de la variación diatópica, como hemos hablado ya en otros momentos. Otro reto para los diccionarios es cómo conseguir captar las modificaciones de la lengua. Si ese léxico específico va ganando otra significación, entonces los diccionarios tienen que estar actualizados siempre, ¿no? Hay palabras que solo aclararán su significado en el sistema de significación aceptado por la comunidad de hablantes, que va a defender, por lo tanto tendríamos ahí en ese caso la variante diatópica, entonces regionalismos o modos de utilizar significados por una comunidad específica. Los diccionarios bilingües no solo difícilmente indican cuando se trata de un heterosemántico. Nosotros hemos visto que sí, el diccionario de Gretel Fernández y Eugenia Flavián, sí indicaba. Hay otros que actualmente ya lo indican, pero es uno de los problemas es que los diccionarios no siempre trabajan con las acepciones más utilizadas o no siempre las acepciones más utilizadas de determinado vocablo van a significar lo que quería confundir el falso amigo, el heterosemántico. Eso puede hacer con que haya un problema en el contexto. El contexto no siempre va a conseguir resolver los problemas que los heterosemánticos puedan causar, por ejemplo. Si yo trabajo con la palabra romero, yo tengo romero, la persona que hace romería, pero luego si utilizo romero como un ingrediente de la comida, entonces si el diccionario monolingüe me dice que es una plantita que sirve de condimento, que tiene una florcita azul, si es un diccionario monolingüe no va a resolver, porque cantidad de plantitas sirven de condimento, ¿no? Entonces, ese tipo de resultado debería venir en un diccionario especializado en falsos amigos también, ¿no? Bueno, eso hace con que el problema de la significación hace con que un estudiante utilice una acepción en el diccionario que no siempre es la más adecuada para ese contexto. Entonces siempre que estamos hablando de heterosemánticos, es muy importante que tengamos clara la necesidad de que se hable de contexto también. Un gran problema observado en la redacción de esa investigación ha sido que nosotros somos víctimas del propio instrumento y vamos encontrando entonces muchas veces elegí palabras en el castellano que eran nada más que una traducción al español del portugués, y algunos de mis revisores preguntaban si yo estaba con el diccionario abierto cuando estaba escribiendo la tesis. Por supuesto consultaba el diccionario como consultamos muchos materiales, pero los momentos en que los revisores decían, ¿estabas utilizando el diccionario? Porque cuando nosotros hacemos indebidamente una traducción al español de algo que es del portugués, pensando que la palabra que viene es esa,
a veces caemos en el portugués, en el español culto y en una palabra de poco uso. Entonces, hay que percibir que en determinados momentos vamos a encontrar otras palabras más adecuadas, que son de mayor uso. En el momento que aparezca alguna, yo les comento, por ejemplo. Eso nos lleva lejos de la posibilidad del bilingüismo. Cuando pienso que yo puedo llegar a estudiar mucho español, hablar un buen español, escribir correctamente y gramaticalmente la lengua española, pero que en un determinado momento, sin pensar, me ocurre un falso amigo o algún error que el hispanohablante va a decir, oye, este error no lo cometeríamos nosotros. Obviamente no es nuestro interés hablar como un hispanohablante nativo, tampoco es nuestro interés hacer con que la variedad que elijamos sea la que nos va a permitir hablar, escribir a la perfección. Tenemos que tener en cuenta también el hecho de que nosotros como hablantes del portugués también tenemos que estudiar la lengua constantemente para intentar cometer el menor grado de errores posible. Entonces, diría yo que tanto para la lengua nativa como para la lengua extranjera, una de las claves, solución del proceso de enseñanza, de aprendizaje, de adquisición de una lengua, es el hecho de que hay que estudiarla mucho y, como digo yo, con mucha frecuencia, alimentarse de ella diariamente. Es decir, leer mucho, escucharla bastante y hablar en todas las oportunidades que tengamos. He conocido muy pocos hispanohablantes que alcanzaron un nivel muy alto de español, hispanohablantes que alcanzaron un nivel bastante alto del portugués, al punto de que pudiéramos decir, oye, tú eres bilingüe, sin serlo, porque evidentemente que el proceso del ser bilingüe ya trae una serie de ventajas, pero hablantes extranjeros que se aventuraran al portugués, o nosotros, hablantes brasileños que nos aventuráramos al español y que hubieran llegado a un nivel que nosotros podríamos llegar, decir, de bilingües altos, pues hay un grupo bastante pequeño. Nosotros vamos resbalándonos todavía en esto. Por lo tanto, eso no es para desanimar, sino más bien para animarnos a continuar y a seguir el reto de dominar. Ahí vendría la palabra dominar efectivamente esa lengua. Por ejemplo, puede ocurrir que un hablante extranjero utilice una palabra durante mucho tiempo y la emplee equivocadamente. Y hay otro elemento y otro factor que es cultural. Si nosotros formamos parte de una cultura en que nos da un poco de vergüenza de corregir el otro, podemos dejar que el hablante esté siguiendo con su error por mucho tiempo. He conocido una profesora que había vivido mucho tiempo en Madrid y salía de los conciertos, por ejemplo, de obras de teatro, diciendo, eso fue todo un suceso. ¿Qué suceso ha sido ese? Ella se refería a éxito, eso fue todo un éxito, mira qué éxito pasó aquí. Y claro, la gente, pues, uno por vergüenza o por no querer corregir, pues dejó con que ella siguiera hablando y ella nos comenta que 2 años después se dio cuenta de que no era un suceso, de que era un éxito. Y eso puede pasar con muchos otros elementos, ¿no? El sentido general está, pero ni siquiera el sentido general podría aclarar lo que quería decir específicamente la profesora con ese suceso.